Mi esposo desapareció sin decir nada pero regresó años después porque quería que lo ayude a criar un bebé ahora. Se vuelve loco con la foto de la compensación de sus padres por su abandono. Hola a todos, soy Leslie, tengo 36 años y conocí a Peter de 38 años hace unos 5 años. Todo comenzó en un foro de videojuegos. De todas partes ambos compartíamos el amor por los RPGs clásicos y nuestras conversaciones rápidamente pasaron de debatir sobre mecánicas de juego a compartir historias personales. Peter era ingenioso y perspicaz, siempre me hacía reír con su humor seco. No pasó mucho tiempo antes de que intercambiábamos enviándonos mensajes de texto y llamándonos todos los días. Nuestra primera cita fue en una cafetería en mi vecindario. Recuerdo que me sentía nerviosa pero emocionada de finalmente conocerlo en persona. Peter llegó con un ramo de girasoles que recordó que mencioné que me gustaban en una de nuestras charlas. Esa atención al detalle me conquistó. A medida que nos conocíamos mejor quedó claro que teníamos mucho en común más allá de nuestro amor por los videojuegos. Peter era ingeniero de software con una pasión por el senderismo igual que yo. Pasábamos los fines de semana explorando senderos cercanos. Después de aproximadamente un año de noviazgo, Peter me sorprendió con una escapada de fin de semana a un pintoresco bed and breakfast en las montañas. Allí bajo el cielo estrellado se arrodilló y me pidió que me casara con él. Me sentí abrumada de alegría y acepté sin dudarlo. Los meses siguientes fueron un torbellino de planificación de la boda y emoción mientras preparábamos el inicio de nuestras vidas juntos. Nuestro día de bodas fue todo lo que había soñado y más. Intercambiamos votos en una hermosa ceremonia en el jardín. Peter se veía guapo en su traje y no podía dejar de sonreír. Desde entonces nuestro matrimonio ha estado lleno de altibajos como cualquier relación. El sentido del humor peculiar de Peter solía alegrar mi día y su apoyo inquebrantable solía ser mi roca. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando hace aproximadamente 2 años Peter desapareció sin dejar rastro. Fue devastador para mí. Un día estaba allí y al siguiente simplemente se fue. No dejó una nota ni dijo nada a nadie. Estaba desconsolada y confundida sin saber qué hacer. Intenté con todas mis fuerzas encontrarlo. Llamé a su teléfono una y otra vez pero iba directamente al buzón de voz. Envié innumerables mensajes de texto y correos electrónicos con la esperanza de obtener alguna respuesta. Cuando no recibí noticias comencé a contactar a su familia y amiga. Ellos estaban tan desorientados como yo. Nadie había sabido nada de él. Sus padres estaban angustiados y sus amigos estaban en shock. No saber era la peor parte. No podía dormir ni comer. Mi mente siempre estaba llena de pensamientos sobre lo que podría haberle pasado. Estaba herido en algún lugar, estaba en problemas, había tenido un accidente. Hubo momentos en los que pensé que podría estar muerto y ese miedo me consumía. Incluso contacté a la policía que tomó mi reporte e hizo muchas preguntas pero al final tampoco pudieron encontrarlo. Me dijeron que seguirían buscando pero a medida que los días se convertían en semanas y luego en meses comencé a perder la esperanza. Sentía como si viviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Coloqué carteles de personas desaparecidas por todo el vecindario y en redes sociales esperando que alguien pudiera haberlo visto. Revisé hospitales y refugios pensando que tal vez lo habían encontrado y llevado a algún lugar, pero cada pista se convirtió en un callejón sin salida. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Durante este tiempo mi vida estaba hecha un desastre. Tomé un permiso en el trabajo porque no podía concentrarme en nada más que en encontrar a Peter. Mis amigos intentaron apoyarme pero había un límite a lo que podían hacer. Los días se arrastraban, cada uno se mezclaba con el siguiente. Pasaba horas en línea buscando cualquier pista o consejo sobre cómo encontrar personas desaparecidas. Me uní a grupos de apoyo para cónyuges de personas desaparecidas tratando de encontrar algo de consuelo y consejo de otros que habían pasado por situaciones similares. Ayudaba un poco saber que no estaba sola, pero eso no devolvía a Peter. La gente me preguntaba si pensaba que se había ido a propósito, pero no podía creer eso. Peter no se iría sin decir nada. Éramos felices, o al menos eso creía yo. No tenía sentido. Seguía revisando nuestras últimas conversaciones tratando de encontrar alguna pista o indicio que pudiera haber pasado por alto, pero no había nada. Con el tiempo la dura realidad comenzó a calar. Podría nunca saber qué le pasó a Peter. Era una pastilla difícil de tragar, pero tenía que empezar a recomponer las piezas de mi vida. Volví al trabajo y traté de reconstruir lentamente un sentido de normalidad, pero siempre había una parte de mí que estaba ausente. Mi esposo desapareció sin decir nada pero regresó años después porque quería que lo ayude a criar un bebé ahora. Se vuelve loco con la foto de la compensación de sus padres por su abandono. Hola a todos, soy Leslie, tengo 36 años y conocí a Peter de 38 años hace unos 5 años. Todo comenzó en un foro de videojuegos. De todas partes ambos compartíamos el amor por los RPGs clásicos y nuestras conversaciones rápidamente pasaron de debatir sobre mecánicas de juego a compartir historias personales. Peter era
Ingenioso y perspicaz, siempre me hacía reír con su humor seco. No pasó mucho tiempo antes de que intercambiábamos, enviándonos mensajes de texto y llamándonos todos los días. Nuestra primera cita fue en una cafetería en mi vecindario. Recuerdo que me sentía nerviosa pero emocionada de finalmente conocerlo en persona. Peter llegó con un ramo de girasoles que recordó que mencioné que me gustaban en una de nuestras charlas. Esa atención al detalle me conquistó a medida que nos conocíamos mejor. Quedó claro que teníamos mucho en común más allá de nuestro amor por los videojuegos. Peter era ingeniero de software con una pasión por el senderismo igual que yo. Pasábamos los fines de semana explorando senderos cercanos. Después de aproximadamente un año de noviazgo, Peter me sorprendió con una escapada de fin de semana a un pintoresco bed and breakfast en las montañas. Allí bajo el cielo estrellado se arrodilló y me pidió que me casara con él. Me sentí abrumada de alegría y acepté sin dudarlo. Los meses siguientes fueron un torbellino de planificación de la boda y emoción mientras preparábamos el inicio de nuestras vidas juntos. Nuestro día de bodas fue todo lo que había soñado y más. Intercambiamos votos en una hermosa ceremonia en el jardín. Peter se veía guapo en su traje y no podía dejar de sonreír. Desde entonces nuestro matrimonio ha estado lleno de altibajos como cualquier relación. El sentido del humor peculiar de Peter solía alegrar mi día y su apoyo inquebrantable solía ser mi roca. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando hace aproximadamente 2 años Peter desapareció sin dejar rastro. Fue devastador para mí. Un día estaba allí y al siguiente simplemente se fue. No dejó una nota ni dijo nada a nadie. Estaba desconsolada y confundida sin saber qué hacer. Intenté con todas mis fuerzas encontrarlo. Llamé a su teléfono una y otra vez pero iba directamente al buzón de voz. Envié innumerables mensajes de texto y correos electrónicos con la esperanza de obtener alguna respuesta. Cuando no recibí noticias, comencé a contactar a su familia y amiga. Ellos estaban tan desorientados como yo. Nadie había sabido nada de él. Sus padres estaban angustiados y sus amigos estaban en shock. No saber era la peor parte. No podía dormir ni comer. Mi mente siempre estaba llena de pensamientos sobre lo que podría haberle pasado. Estaba herido en algún lugar, estaba en problemas, había tenido un accidente. Hubo momentos en los que pensé que podría estar muerto y ese miedo me consumía. Incluso contacté a la policía, que tomó mi reporte e hizo muchas preguntas pero al final tampoco pudieron encontrarlo. Me dijeron que seguirían buscando, pero a medida que los días se convertían en semanas y luego en meses comencé a perder la esperanza. Sentía como si viviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Coloqué carteles de personas desaparecidas por todo el vecindario y en redes sociales esperando que alguien pudiera haberlo visto. Revisé hospitales y refugios pensando que tal vez lo habían encontrado y llevado a algún lugar, pero cada pista se convirtió en un callejón sin salida. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Durante este tiempo mi vida estaba hecha un desastre. Tomé un permiso en el trabajo porque no podía concentrarme en nada más que en encontrar a Peter. Mis amigos intentaron apoyarme pero había un límite a lo que podían hacer. Los días se arrastraban, cada uno se mezclaba con el siguiente. Pasaba horas en línea buscando cualquier pista o consejo sobre cómo encontrar personas desaparecidas. Me uní a grupos de apoyo para cónyuges de personas desaparecidas tratando de encontrar algo de consuelo y consejo de otros que habían pasado por situaciones similares. Ayudaba un poco saber que no estaba sola, pero eso no devolvía a Peter. La gente me preguntaba si pensaba que se había ido a propósito, pero no podía creer eso. Peter no se iría sin decir nada. Éramos felices, o al menos eso creía yo. No tenía sentido. Seguía revisando nuestras últimas conversaciones tratando de encontrar alguna pista o indicio que pudiera haber pasado por alto, pero no había nada. Con el tiempo la dura realidad comenzó a calar. Podría nunca saber qué le pasó a Peter. Era una pastilla difícil de tragar, pero tenía que empezar a recomponer las piezas de mi vida. Volví al trabajo y traté de reconstruir lentamente un sentido de normalidad, pero siempre había una parte de mí que estaba ausente. Estaba lista para rendirme hasta que un día recibí una llamada de la madre de Peter, Rose, de 63 años. Me pidió que fuera a su casa para una reunión. Sentí esperanza pensando que tal vez finalmente habían escuchado algo sobre Peter. Cuando llegué a su casa, Rose y el padre de Peter, Adam, de 65 años, me recibieron cálidamente. Parecían preocupados pero intentaban mostrar rostros valientes. Nos sentamos en la sala de estar y me preguntaron cómo estaba. Podía ver la preocupación en sus ojos y me sentía bien de que alguien se preocupara por lo que estaba pasando. Después de un poco de charla trivial, Ross respiró hondo y dijo que acababan de escuchar algunas noticias sobre Peter. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me sorprendió y le pregunté dónde estaba y si estaba bien. Ross miró a Adam antes de decirme que Peter había huido para estar con su ex. Resulta que en realidad había estado casado con su ex, algo que no me había contado a mí ni a sus padres. Me había engañado con ella y cuando ella quedó embarazada él huyó para estar con ella. Estaba devastada. Los padres de Pete me dijeron cuánto lo sentían y me
Aseguraron que no sabían nada sobre su vida secreta, parecían tan heridos y confundidos como me sentía yo. Les pregunté cómo se enteraron. Explicaron que Peter había pedido a uno de sus primos que enviara unos documentos que necesitaba desde la casa de sus padres. Cuando el primo fue a recoger los documentos accidentalmente dejó escapar la noticia. Rose y Adam estaban en shock igual que yo. Siempre habían pensado que Peter era una persona honesta. Me senté allí tratando de procesar todo. El hombre que amaba, a quien creía conocer, también había estado viviendo una doble vida. Me sentía traicionada y humillada todas esas noches que pasé preocupándome por él, pensando que podría estar herido o algo peor, y él estaba con su ex, viviendo una mentira. Ross me tomó de la mano y se disculpó una y otra vez diciendo que deseaban haber podido hacer algo para prevenir esto. Adam, que generalmente era un hombre estoico, tenía lágrimas en los ojos mientras me decía que estaban allí para mí y que me apoyarían en todo lo que pudieran. Era un pequeño consuelo en medio de todo este dolor. Salí de su casa sintiéndome entumecida. El viaje a casa fue un borrón. Seguía repitiendo todo en mi mente, tratando de entender cómo Peter pudo hacernos esto, cómo pudo desaparecer y dejar tanto dolor. En los días siguientes pasé por una montaña rusa de emociones. Estaba enojada, triste y confundida. Pensé en confrontar a Peter, pero ni siquiera sabía por dónde empezar. Sus padres dijeron que me mantendrían actualizada si escuchaban algo más de él, pero no estaba segura de si quería saberlo. La persona que había amado y extrañado durante 2 años no era quien pensaba que era. Amigos y familiares se pusieron en contacto ofreciendo su apoyo. Estaban tan sorprendidos como yo. Encontré algo de consuelo en su amabilidad, pero era difícil deshacerse del sentimiento de traición. Eventualmente me di cuenta de que las acciones de Peter eran un reflejo de sus propios problemas, no de los míos. Merecía honestidad y amor y no iba a dejar que su traición me definiera. Unos días después, Rose y Adam me visitaron en mi casa. Querían saber cómo estaba. Fue agradable volver a verlos, aunque me trajo todos los recuerdos dolorosos. Conversamos un poco, solo charla trivial sobre cómo estaba y qué había estado haciendo. Después de un rato, Rose y Adam se intercambiaron una mirada. Rose sacó un gran sobre de su bolso, me lo entregó y dijo que querían darme algo. Abrí el sobre y vi un gran cheque dentro. Los miré y les pregunté por qué me estaban dando esto. El cheque era por una suma enorme, más dinero del que había visto de una sola vez. Ross explicó que querían asegurarse de que estuviera bien, especialmente después de todo lo que había pasado. Se sentían responsables de alguna manera y querían ayudarme a recuperarme. Traté de devolvérselo insistiendo en que no podía aceptar un regalo tan generoso, pero no quisieron aceptarlo. Adam puso su mano en mi hombro y dijo que habían hablado mucho sobre esto y que era lo correcto. Sabían que había pasado por mucho y querían ayudar a que las cosas fueran un poco más fáciles para mí. A lo largo de los años, Ross, Adam y yo hemos mantenido el contacto. Ellos se interesan por cómo estoy de vez en cuando y yo les hago saber cómo me va. Ha sido reconfortante tener esa conexión, aunque haya surgido de una situación tan dolorosa. Mi boda había sido esencialmente un final debido a la traición de Peter. Hasta el día de hoy es difícil para mí confiar en alguien, pero las cosas cambiaron. Hace unas 2 semanas recibí un mensaje de texto de un número desconocido diciendo que era Peter y que quería verme. De repente tantas emociones volvieron a surgir en mí. Le respondí diciendo que no había nada de qué hablar y bloqueé su número. No creía que mereciera una oportunidad para explicar sus acciones. Estaba lista para rendirme hasta que un día recibí una llamada de la madre de Peter, Rose, de 63 años. Me pidió que fuera a su casa para una reunión. Sentí esperanza pensando que tal vez finalmente habían escuchado algo sobre Peter. Cuando llegué a su casa, Rose y el padre de Peter, Adam, de 65 años, me recibieron cálidamente. Parecían preocupados, pero intentaban mostrar rostros valientes. Nos sentamos en la sala de estar y me preguntaron cómo estaba. Podía ver la preocupación en sus ojos y me sentía bien de que alguien se preocupara por lo que estaba pasando. Después de un poco de charla trivial, Ross respiró hondo y dijo que acababan de escuchar algunas noticias sobre Peter. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me sorprendió y le pregunté dónde estaba y si estaba bien. Ross miró a Adam antes de decirme que Peter había huido para estar con su ex. Resulta que en realidad había estado casado con su ex, algo que no me había contado a mí ni a sus padres. Me había engañado con ella y cuando ella quedó embarazada, él huyó para estar con ella. Estaba devastada. Los padres de Pete me dijeron cuánto lo sentían y me aseguraron que no sabían nada sobre su vida secreta. Parecían tan heridos y confundidos como me sentía yo. Les pregunté cómo se enteraron. Explicaron que Peter había pedido a uno de sus primos que enviara unos documentos que necesitaba desde la casa de sus padres. Cuando el primo fue a recoger los documentos accidentalmente dejó escapar la noticia. Rose y Adam estaban en shock igual que yo. Siempre habían pensado que Peter era una persona honesta. Me senté allí tratando de procesar todo. El hombre que amaba, a quien creía conocer, también había estado viviendo una doble vida. Me sentía traicionada y humillada todas
Esas noches que pasé preocupándome por él pensando que podría estar herido o algo peor y él estaba con su ex. Viviendo una mentira, Ross me tomó de la mano y se disculpó una y otra vez diciendo que deseaban haber podido hacer algo para prevenir esto. Adam, que generalmente era un hombre estoico, tenía lágrimas en los ojos mientras me decía que estaban allí para mí y que me apoyarían en todo lo que pudieran. Era un pequeño consuelo en medio de todo este dolor. Salí de su casa sintiéndome entumecida. El viaje a casa fue un borrón. Seguía repitiendo todo en mi mente tratando de entender cómo Peter pudo hacernos esto. Cómo pudo desaparecer y dejar tanto dolor. En los días siguientes pasé por una montaña rusa de emociones. Estaba enojada, triste y confundida. Pensé en confrontar a Peter, pero ni siquiera sabía por dónde empezar. Sus padres dijeron que me mantendrían actualizada si escuchaban algo más de él, pero no estaba segura de si quería saberlo. La persona que había amado y extrañado durante 2 años no era quien pensaba que era. Amigos y familiares se pusieron en contacto ofreciendo su apoyo. Estaban tan sorprendidos como yo. Encontré algo de consuelo en su amabilidad, pero era difícil deshacerse del sentimiento de traición. Eventualmente me di cuenta de que las acciones de Peter eran un reflejo de sus propios problemas, no de los míos. Merecía honestidad y amor y no iba a dejar que su traición me definiera. Unos días después, Rose y Adam me visitaron en mi casa. Querían saber cómo estaba. Fue agradable volver a verlos, aunque me trajo todos los recuerdos dolorosos. Conversamos un poco, solo charla trivial sobre cómo estaba y qué había estado haciendo. Después de un rato, Ross y Adam se intercambiaron una mirada. Rose sacó un gran sobre de su bolso, me lo entregó y dijo que querían darme algo. Abrí el sobre y vi un gran cheque dentro. Los miré y les pregunté por qué me estaban dando esto. El cheque era por una suma enorme, más dinero del que había visto de una sola vez. Ross explicó que querían asegurarse de que estuviera bien, especialmente después de todo lo que había pasado. Se sentían responsables de alguna manera y querían ayudarme a recuperarme. Traté de devolvérselo insistiendo en que no podía aceptar un regalo tan generoso, pero no quisieron aceptarlo. Adam puso su mano en mi hombro y dijo que habían hablado mucho sobre esto y que era lo correcto. Sabían que había pasado por mucho y querían ayudar a que las cosas fueran un poco más fáciles para mí. A lo largo de los años, Ross, Adam y yo hemos mantenido el contacto. Ellos se interesan por cómo estoy de vez en cuando y yo les hago saber cómo me va. Ha sido reconfortante tener esa conexión, aunque haya surgido de una situación tan dolorosa. Mi boda había sido esencialmente un final debido a la traición de Peter. Hasta el día de hoy es difícil para mí confiar en alguien, pero las cosas cambiaron. Hace unas 2 semanas recibí un mensaje de texto de un número desconocido diciendo que era Peter y que quería verme. De repente tantas emociones volvieron a surgir en mí. Le respondí diciendo que no había nada de qué hablar y bloqueé su número. No creía que mereciera una oportunidad para explicar sus acciones. Pero luego me llamó desde otro número y escuchar su voz fue doloroso. Dijo que era realmente importante que hablara conmigo y que solo pedía 10 minutos de mi tiempo. No sabía qué decir, me quedé paralizada y finalmente dije que si acordamos encontrarnos en una cafetería que solíamos visitar. Llegué temprano cuando Peter entró. Apenas lo reconocí, se veía cansado y desgastado. Se sentó y durante unos momentos nos miramos en silencio. Finalmente comenzó a hablar. Se disculpó por todo diciendo que nunca tuvo la intención de herirme. Explicó que se había puesto en contacto con él de repente afirmando que estaba embarazada de su hijo. Se sintió abrumado y en pánico. En lugar de enfrentar la situación como un adulto, huyó. Admitió que tenía miedo y no sabía cómo manejarlo. Peter me dijo que las cosas no funcionaron con su ex. Habían separado nuevamente y él quedó solo para criar a su hijo. Dijo que se había dado cuenta de cuánto había arruinado las cosas y quería enmendarlo. Me pidió perdón y dijo que necesitaba mi ayuda con el bebé. Lo dejé hablar en la cafetería, pero estaba furiosa. Le dije que no lo perdonaba. Dijo que lamentaba haberme dejado colgada durante 2 años y que todavía me amaba y quería que regresara. Luego lanzó una bomba. Sabía que siempre quise tener un bebé y ahora podríamos criar juntos a la hija que tuvo con su ex. Casi me río en su cara. Peter intentó explicar más diciendo que se dio cuenta de cuánto había fallado y que quería enmendar las cosas. Dijo que había pensado en mí todos los días y lamentaba profundamente sus acciones. Admitió que huir había sido el mayor error de su vida. Mientras hablaba podía ver la desesperación y la tristeza en sus ojos, pero eso no me hacía sentir mejor. Lo interrumpí y le dije: ¿crees que puedes volver a mi vida y que seremos una familia feliz con tu hija de una aventura que nunca me contaste? Me mentiste durante años, desapareciste sin decir una palabra y ahora esperas que ayude a criar a tu hija. Peter miró hacia abajo claramente herido por mis palabras, pero no me importaba. Tenía todo el derecho de estar enojada. Intentó defenderse diciendo que tenía miedo y no sabía cómo manejar la situación. Dijo que pensaba que estaba haciendo lo correcto al irse para lidiar con su ex y el bebé. Seguía diciendo que quería volver antes, pero se sentía demasiado avergonzado y no sabía cómo enfrentarse a mí. Demasiado avergonzado, dije elevando mi voz. ¿Tienes idea de lo
Que me hiciste pasar pensé que estabas muerto contacté a tu familia amigos. Y a la policía pasé cada día en agonía sin saber dónde estabas o si estabas bien y todo este tiempo estabas con ella criando a un hijo que ni siquiera mencionaste. Peter parecía estar al borde de las lágrimas. Seguía pidiendo disculpas diciendo que sabía que me había lastimado profundamente y que haría cualquier cosa para enmendarlo. Dijo que todavía me amaba y creía que podríamos superar esto juntos. Habló de cuánto me extrañaba y de cómo quería que volviéramos a ser una familia. Sacudí la cabeza. No puedes simplemente volver y esperar que todo esté bien. La confianza no funciona así. La rompiste y no sé si alguna vez podrá repararse. Me puse de pie lista para irme. Peter me rogó que me quedara diciendo que esperaría el tiempo que fuera necesario para que lo perdonara. Dijo que haría cualquier cosa para demostrar que iba en serio en enmendar las cosas. Incluso ofreció ir a terapia tanto individual como en pareja si eso era lo que se necesitaba. Ahora estábamos fuera de la cafetería y Peter me dijo que sentía mucho lo que había pasado y que debía dejarlo compensarme por los últimos 2 años. Le dije que no necesitaba nada de él. Le expliqué que sus padres ya me habían contado sobre su matrimonio anterior unos meses después de que se fuera. Incluso me habían dado un gran cheque como compensación por lo que Peter me había hecho pasar. Él se mostró sorprendido y dijo que no me creía, acusándome de mentir solo para hacerlo sentir mal. Saqué mi teléfono y le mostré una foto del cheque. Sus ojos se abrieron de par en par y parecía aún más herido. Esto es ridículo, dijo. ¿Por qué aceptarías dinero de mis padres? Respiré hondo y respondí no quería hacerlo, pero ellos insistieron. Se sintieron tan culpables por lo que hiciste que prácticamente me lo impusieron. De todos modos no tengo que explicarte nada. Peter intentó decir algo más, pero yo ya había terminado. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Mientras caminaba sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era como cerrar un capítulo que me había causado tanto dolor. Durante los siguientes días me sentí más ligera. Finalmente le había dicho a Peter cómo me sentía y dejé claro que no iba a dejarlo volver a mi vida. Sin embargo, solo unos días después estaba justo fuera de mi puerta. Estaba furioso y exigió que le devolviera el cheque. Ahora debo decirte que no lo había cobrado aún. Peter insistió en que pero luego me llamó desde otro número y escuchar su voz fue doloroso. Dijo que era realmente importante que hablara conmigo y que solo pedía 10 minutos de mi tiempo. No sabía qué decir. Me quedé paralizada y finalmente dije que si acordamos encontrarnos en una cafetería que solíamos visitar. Llegué temprano cuando Peter entró. Apenas lo reconocí. Se veía cansado y desgastado. Se sentó y durante unos momentos nos miramos en silencio. Finalmente comenzó a hablar. Se disculpó por todo diciendo que nunca tuvo la intención de herirme. Explicó que se había puesto en contacto con él de repente afirmando que estaba embarazada de su hijo. Se sintió abrumado y en pánico. En lugar de enfrentar la situación como un adulto huyó. Admitió que tenía miedo y no sabía cómo manejarlo. Peter me dijo que las cosas no funcionaron con su ex. Habían separado nuevamente y él quedó solo para criar a su hijo. Dijo que se había dado cuenta de cuánto había arruinado las cosas y quería enmendarlo. Me pidió perdón y dijo que necesitaba mi ayuda con el bebé. Lo dejé hablar en la cafetería, pero estaba furiosa. Le dije que no lo perdonaba. Dijo que lamentaba haberme dejado colgada durante 2 años y que todavía me amaba y quería que regresara. Luego lanzó una bomba. Sabía que siempre quise tener un bebé y ahora podríamos criar juntos a la hija que tuvo con su ex. Casi me río en su cara. Peter intentó explicar más diciendo que se dio cuenta de cuánto había fallado y que quería enmendar las cosas. Dijo que había pensado en mí todos los días y lamentaba profundamente sus acciones. Admitió que huir había sido el mayor error de su vida. Mientras hablaba podía ver la desesperación y la tristeza en sus ojos, pero eso no me hacía sentir mejor. Lo interrumpí y le dije ¿crees que puedes volver a mi vida y que seremos una familia feliz con tu hija de una aventura que nunca me contaste? Me mentiste durante años. Desapareciste sin decir una palabra y ahora esperas que ayude a criar a tu hija. Peter miró hacia abajo claramente herido por mis palabras, pero no me importaba. Tenía todo el derecho de estar enojada. Intentó defenderse diciendo que tenía miedo y no sabía cómo manejar la situación. Dijo que pensaba que estaba haciendo lo correcto al irse para lidiar con su ex y el bebé. Seguía diciendo que quería volver antes, pero se sentía demasiado avergonzado y no sabía cómo enfrentarse a mí. Demasiado avergonzado, dije elevando mi voz. ¿Tienes idea de lo que me hiciste pasar? Pensé que estabas muerto. Contacté a tu familia amigos y a la policía. Pasé cada día en agonía sin saber dónde estabas o si estabas bien y todo este tiempo estabas con ella criando a un hijo que ni siquiera mencionaste. Peter parecía estar al borde de las lágrimas. Seguía pidiendo disculpas diciendo que sabía que me había lastimado profundamente y que haría cualquier cosa para enmendarlo. Dijo que todavía me amaba y creía que podríamos superar esto juntos. Habló de cuánto me extrañaba y de cómo quería que volviéramos a ser una familia. Sacudí la cabeza. No puedes simplemente volver y esperar que todo esté bien. La confianza no funciona así. La rompiste y no sé si
Alguna vez podrá repararse. Me puse de pie lista para irme. Peter me rogó que me quedara diciendo que esperaría el tiempo que fuera necesario para que lo perdonara. Dijo que haría cualquier cosa para demostrar que iba en serio en enmendar las cosas. Incluso ofreció ir a terapia tanto individual como en pareja si eso era lo que se necesitaba. Ahora estábamos fuera de la cafetería y Peter me dijo que sentía mucho lo que había pasado y que debía dejarlo compensarme por los últimos 2 años. Le dije que no necesitaba nada de él. Le expliqué que sus padres ya me habían contado sobre su matrimonio anterior unos meses después de que se fuera. Incluso me habían dado un gran cheque como compensación por lo que Peter me había hecho pasar. Él se mostró sorprendido y dijo que no me creía, acusándome de mentir solo para hacerlo sentir mal. Saqué mi teléfono y le mostré una foto del cheque. Sus ojos se abrieron de par en par y parecía aún más herido. Esto es ridículo, dijo. ¿Por qué aceptarías dinero de mis padres? Respiré hondo y respondí: no quería hacerlo, pero ellos insistieron. Se sintieron tan culpables por lo que hiciste que prácticamente me lo impusieron. De todos modos, no tengo que explicarte nada. Peter intentó decir algo más, pero yo ya había terminado. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Mientras caminaba sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era como cerrar un capítulo que me había causado tanto dolor. Durante los siguientes días me sentí más ligera. Finalmente le había dicho a Peter cómo me sentía y dejé claro que no iba a dejarlo volver a mi vida. Sin embargo, solo unos días después estaba justo fuera de mi puerta. Estaba furioso y exigió que le devolviera el cheque. Ahora debo decirte que no lo había cobrado aún. Peter insistió en que debía devolverle el cheque de inmediato. Le respondí tranquilamente que sus padres me lo habían dado y que no le debía nada. Peter luego alegó que sus padres me habían dado el dinero como parte de su testamento y que ahora él estaba siendo excluido de él. Casi me reí de lo absurdo de todo esto. Le dije que lo que sus padres decidieran hacer con su dinero era asunto de ellos y que si estaba enojado por eso debía hablar con ellos. Peter dijo que ya había hablado con ellos y que esencialmente le habían dicho que los dejara en paz. Dijo que el dinero era lo único que le quedaba. Le dije que se fuera y le cerré la puerta en la cara. Mientras cerraba la puerta pude oírlo gritar que me demandaría alegando que había robado su dinero. Continuó gritando durante unos minutos más antes de irse. Finalmente, todo el encuentro me dejó una mezcla de enojo e incredulidad. ¿Cómo podía Peter seguir pensando que tenía algún derecho a exigir algo de mí después de todo lo que había hecho? Sus padres me habían dado el cheque como una forma de ayudarme a seguir adelante y ahora intentaba quitarme eso. También decidí contactar a Ross y Adam para informarles sobre lo que había pasado. Ellos fueron muy comprensivos y me aseguraron que el cheque era realmente para mí y que Peter no tenía derecho a pedirlo de vuelta. Se disculparon una vez más por su comportamiento y me dijeron que no me preocupara por sus amenazas. A pesar de sus tranquilizantes palabras, no podía evitar sentirme un poco incómoda. La idea de que Peter me demandara parecía descabellada, pero su persistencia era inquietante. Decidí consultar con un abogado solo para estar segura. El abogado confirmó que no tenía de qué preocuparme y que las amenazas de Peter eran vacías. Me siento realmente abrumada en este momento. Peter ha sido implacable. Sigue llamándome a mi familia y a mis amigos desde diferentes números. Cada vez que lo bloqueo encuentra una nueva forma de contactarme. Es como si no pudiera escapar de él. El comportamiento implacable de Peter ha sido increíble e angustiante. No solo está bombardeando mi teléfono, sino también los teléfonos de mi familia y amigos con llamadas y mensajes. Siento que no hay escape de sus constantes intentos de llegar a mí. Cuando bloqueo un número inmediatamente cambia a otro. A veces deja mensajes de voz suplicándome que hable con él. Otras veces envía largos mensajes emocionales tratando de hacerme sentir culpable para que responda. Es agotador estar constantemente a la espera preguntándome cuándo llegará el próximo mensaje o llamada. Incluso he intentado contactarme a través de las redes sociales enviando solicitudes de amistad y mensajes a mí y a mis contactos. He tenido que ajustar la configuración de privacidad y bloquearlo en todas las plataformas, pero encuentra nuevas cuentas desde las que contactarme. He considerado involucrar a las autoridades, pero estoy dudosa porque no estoy segura de qué opciones legales tengo en esta situación. Además, no sé qué tan útiles pueden ser, ya que cuando desapareció no pudieron encontrarlo y decirme que estaba con otra familia. Es un equilibrio delicado entre querer protegerme y no querer escalar la situación a más. Siento que constantemente estoy mirando por encima del hombro y estoy ansiosa por saber cuándo atacará de nuevo. Esto está afectando mi salud mental y mi bienestar. Solo quiero encontrar una manera de que esto se detenga y recuperar un poco de normalidad en mi vida. ¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo manejar esta situación? Siento que estoy agotando mis opciones y solo quiero algo de paz y tranquilidad. Sus consejos realmente me ayudarían en este momento. Actualización 1. Estoy realmente agradecida por todo el apoyo y la sugerencia que me han dado. Afortunadamente Peter no me ha estado molestando mucho últimamente. Creo que Rose y Adam deben
Haber tenido una charla seria con él y lo convencieron de dejarme en paz ha sido un alivio finalmente tener algo de tranquilidad. Sin embargo, me encuentro pensando mucho en todo lo que ha pasado. No quiero que esto me haga parecer una mala persona, pero debo admitir que hay una parte de mí que siente una especie de satisfacción al ver que la vida de Peter debía devolverle el cheque de inmediato. Le respondí tranquilamente que sus padres me lo habían dado y que no le debía nada. Peter luego alegó que sus padres me habían dado el dinero como parte de su testamento y que ahora él estaba siendo excluido de él. Casi me reí de lo absurdo de todo esto. Le dije que lo que sus padres decidieran hacer con su dinero era asunto de ellos y que si estaba enojado por eso debía hablar con ellos. Peter dijo que ya había hablado con ellos y que esencialmente le habían dicho que los dejara en paz. Dijo que el dinero era lo único que le quedaba. Le dije que se fuera y le cerré la puerta en la cara. Mientras cerraba la puerta pude oírlo gritar que me demandaría alegando que había robado su dinero. Continuó gritando durante unos minutos más antes de irse finalmente. Todo el encuentro me dejó una mezcla de enojo e incredulidad. ¿Cómo podía Peter seguir pensando que tenía algún derecho a exigir algo de mí después de todo lo que había hecho? Sus padres me habían dado el cheque como una forma de ayudarme a seguir adelante y ahora intentaba quitarme eso. También decidí contactar a Ross y Adam para informarles sobre lo que había pasado. Ellos fueron muy comprensivos y me aseguraron que el cheque era realmente para mí y que Peter no tenía derecho a pedirlo de vuelta. Se disculparon una vez más por su comportamiento y me dijeron que no me preocupara por sus amenazas. A pesar de sus tranquilizantes palabras, no podía evitar sentirme un poco incómoda. La idea de que Peter me demandara parecía descabellada, pero su persistencia era inquietante. Decidí consultar con un abogado solo para estar segura. El abogado confirmó que no tenía de qué preocuparme y que las amenazas de Peter eran vacías. Me siento realmente abrumada en este momento. Peter ha sido implacable. Sigue llamándome a mi familia y a mis amigos desde diferentes números. Cada vez que lo bloqueo encuentra una nueva forma de contactarme. Es como si no pudiera escapar de él. El comportamiento implacable de Peter ha sido increíble e angustiante. No solo está bombardeando mi teléfono, sino también los teléfonos de mi familia y amigos con llamadas y mensajes. Siento que no hay escape de sus constantes intentos de llegar a mí. Cuando bloqueo un número inmediatamente cambia a otro. A veces deja mensajes de voz suplicándome que hable con él. Otras veces envía largos mensajes emocionales tratando de hacerme sentir culpable para que responda. Es agotador estar constantemente a la espera preguntándome cuándo llegará el próximo mensaje o llamada. Incluso he intentado contactarme a través de las redes sociales enviando solicitudes de amistad y mensajes a mí y a mis contactos. He tenido que ajustar la configuración de privacidad y bloquearlo en todas las plataformas, pero encuentra nuevas cuentas desde las que contactarme. He considerado involucrar a las autoridades, pero estoy dudosa porque no estoy segura de qué opciones legales tengo en esta situación. Además, no sé qué tan útiles pueden ser, ya que cuando desapareció no pudieron encontrarlo y decirme que estaba con otra familia. Es un equilibrio delicado entre querer protegerme y no querer escalar la situación a más. Siento que constantemente estoy mirando por encima del hombro y estoy ansiosa por saber cuándo atacará de nuevo. Esto está afectando mi salud mental y mi bienestar. Solo quiero encontrar una manera de que esto se detenga y recuperar un poco de normalidad en mi vida. ¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo manejar esta situación? Siento que estoy agotando mis opciones y solo quiero algo de paz y tranquilidad. Sus consejos realmente me ayudarían en este momento. Actualización 1. Estoy realmente agradecida por todo el apoyo y la sugerencia que me han dado. Afortunadamente Peter no me ha estado molestando mucho últimamente. Creo que Rose y Adam deben haber tenido una charla seria con él y lo convencieron de dejarme en paz. Ha sido un alivio finalmente tener algo de tranquilidad. Sin embargo, me encuentro pensando mucho en todo lo que ha pasado. No quiero que esto me haga parecer una mala persona, pero debo admitir que hay una parte de mí que siente una especie de satisfacción al ver que la vida de Peter se está desmoronando después de todo el dolor que me causó. Es difícil no sentir algún tipo de justicia al saber que está enfrentando consecuencias. La única persona por la que realmente siento pena en toda esta situación es el bebé de Peter. Su madre ya lo ha abandonado y me duele pensar en lo que debe estar pasando. Ningún niño merece verse envuelto en una situación tan complicada. De ahora en adelante me estoy enfocando en sanar y reconstruir mi vida. Estoy tratando de dejar atrás la ira y el dolor que me causó Peter y canalizar mi energía en cosas positivas. Rodearme de amigos y familiares que me apoyan ha sido crucial para mantenerme fuerte y optimista sobre el futuro. Compartir mi historia aquí en The Edit ha sido una experiencia catártica. Saber que otros han pasado por desafíos similares y ofrecer apoyo ha sido alentador. Gracias de nuevo por toda su amabilidad y ánimo. Si alguien tiene más consejos o experiencias para compartir, me encantaría escucharlos. Sigamos apoyándonos mutuamente.
En tiempos difíciles y celebrando nuestros triunfos juntos. Actualización 2 ha sido una montaña rusa. Últimamente, pero aquí está la última actualización sobre lo que ha estado pasando. Entonces Peter finalmente dejó de molestarme directamente, pero lamentablemente empezó a causar muchos problemas para sus padres. Terminaron dejándolo a él y al bebé quedarse con ellos por un tiempo solo para evitar que siguiera acosándome. Ross, la mamá de Peter, me llamó recientemente para ponernos al día y terminó contándome todo lo que ha estado ocurriendo. Aparentemente las cosas con la mujer por la que me dejó no estaban yendo nada bien. Una mañana Peter se despertó y encontró una nota de ella diciendo que no podía manejar la situación y se había ido. Ahora Peter está viviendo de nuevo en la casa de sus padres dependiendo bastante de ellos. No tiene trabajo en este momento, así que ha estado yendo a entrevistas mientras sus padres cuidan al bebé. Es una situación difícil en todos los sentidos y no puedo evitar sentir pena por Ross y Aram. Están asumiendo mucho, especialmente a su edad, y debe ser realmente desafiante para ellos. He estado tratando de concentrarme en avanzar y reconstruir mi vida en medio de todo esto. No es fácil, pero tener algo de distancia de Peter me ha dado un poco de alivio. Estoy agradecida de que sus padres hayan intervenido para manejar la situación, aunque sin duda ha sido estresante para ellos. También he estado tomando medidas para asegurar mi propio bienestar. He reforzado mis medidas de seguridad para bloquear los intentos de Peter de contactarme y estoy manteniendo un registro de todo por si lo necesito en el futuro. Es importante priorizar mi paz mental después de todo lo que he pasado. Gracias por escuchar y los mantendré actualizados a medida que las cosas avancen. Actualización 3. Tengo algunas nuevas actualizaciones para compartir y lamentablemente parece que Peter ha desaparecido nuevamente. Aproximadamente una semana después de mi última actualización, Ross me contactó con noticias preocupantes. Me llamó para preguntar si había tenido noticias de Peter, ya que había desaparecido de repente. Les dijo a sus padres que iba a salir por un tiempo, pero no ha vuelto a casa desde entonces. Han intentado llamarlo y enviarle mensajes varias veces, pero no han obtenido respuesta. Cuando fueron a revisar su habitación notaron que también faltaban sus ropas. Parece que se ha ido sin intención de regresar. Esto ha dejado a Ross y Aram profundamente preocupados porque Peter dejó a su bebé con ellos. No saben qué hacer a continuación y están considerando presentar una denuncia a la policía para ver si pueden localizar a Peter. Es una situación desgarradora para ellos y solo puedo imaginarlo difícil que debe ser para ellos en este momento. En cuanto a mí, aunque me alegra que Peter ya no esté causando problemas directamente, no puedo evitar sentir pena por sus padres y el bebé atrapado en toda esta confusión. Fui a visitar a Ross y Adam y vi al bebé de Peter por primera vez. Es difícil pensar en un pequeño teniendo que lidiar con el abandono por parte de sus padres. Ross y Adam han aceptado el hecho de que ahora serán ellos quienes críen al bebé a pesar de todo lo que ha pasado con Peter. Todavía tienen mucho amor y cariño por su nieto. Está claro que la familia significa mucho para ellos y están haciendo todo lo posible para proporcionar un hogar estable y amoroso para el bebé. Verlos con el bebé fue agridulce para mí. Por un lado es reconfortante ver a los abuelos asumir la responsabilidad y hacer lo mejor para su nieto. Por otro lado es un recordatorio contundente de las difíciles circunstancias que nos han llevado a este punto. Ross y Adam han asumido mucha responsabilidad y no es fácil para ellos. Están enfrentando los desafíos de cuidar a un bebé nuevamente, especialmente a esta edad. No es fácil. Están ajustando sus vidas para asegurarse de que el bebé tenga todo lo que necesita, desde pañales hasta alimentarlo por la noche. Estoy tratando de apoyarlos lo más que puedo durante este tiempo como llevándoles comida o preparándoles la cena. Algunas noches volveré si tengo nuevas actualizaciones. Actualización 4. Quería compartir una actualización final sobre todo lo que ha estado sucediendo. Han sido 2 meses de torbellino desde que Peter desapareció. Ross y Adam decidieron no presentar una denuncia a la policía después de la repentina partida de Peter. Recibieron una llamada de él en la que admitió que no podía manejar la responsabilidad de ser padre y esperaba que sus padres cuidaran del bebé. En respuesta, Ross y Adam dejaron claro que no deseaban más contacto con Peter por su propio bien y por el del bebé. En cuanto a mí, he tomado una decisión importante respecto al cheque que me dieron los padres de Peter. Después de mucha reflexión decidí romperlo y no cobrarlo. Siento que ese dinero lo van a necesitar Ross y Adam ahora con el bebé y tampoco es dinero que yo necesite. Además ellos no me deben nada, solo han sido buenos conmigo. Así que no necesitan darme nada. Se los dije el otro día, ya que aún los visito a menudo para ver cómo están y ayudarlos. Y dijeron que ese dinero era mío, pero luego de explicarles lo que escribí aquí dijeron que lo entendía. Como dije anteriormente, al menos algo bueno salió de todo esto, que es mi relación con mis exes suegros. Sin duda son personas maravillosas y no entiendo cómo Peter puede haber salido tan mal teniendo unos padres así. Edición, creo que lo dije en alguna actualización o tal vez fue en un comentario, pero estoy divorciada de Peter. Es un divorcio por abandono luego de enterarme de que él
Se fue con su ex.